Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Julio Chávez, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela en representación del Estado Lara. Bienvenido. Gracias, Lirio. Diputado, esa llamada toma de Venezuela que se desarrolló ayer, principalmente en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, pero que también tuvo réplicas en el interior del país, según el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, dejó cerca de 120 heridos y 140 detenidos aproximadamente. Vimos imágenes de civiles armados. ¿Por qué los organismos de seguridad no impiden que haya armas de fuego y heridos de bala en este tipo de movilizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan? Sí, yo creo que en principio hay que felicitar, ¿no?, a ese sector de la oposición que ayer se movilizó y que lo hizo, digamos, en términos de sosiego, de tranquilidad, de paz, como corresponde. Pero ocurren situaciones como estas, ¿no? Más allá también de la responsabilidad que tiene el Estado, en efecto, y de que se respete la Constitución y lo que establece las leyes en cuanto al uso de armamento, también corresponde al caso, por ejemplo, de la policía de Miranda, donde hubo un lamentable, ¿no?, digamos, fallecido producto de esta situación. Y yo creo que es importante, Lirio, que repito, más allá de que es necesario que haya una movilización, que haya una presión de calle, debe hacerse en el marco de lo que establece la ley, y esa responsabilidad debe ser compartida por quienes dirigen, por quienes organizan, por quienes estimulan a sus seguidores de que realmente no puede ser, y no creo que sea el destino de esto que se está convocando. Ojalá es lo que está descrito en la Operación Cóndor y el plan Rock and Roll no lo sigan al pie de la letra, porque nos llevarían precisamente a una situación de violencia extrema muy parecido a los eventos que ocurrieron en 2013 y 2014. Diputado, ese anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática de ir hacia Miraflores el 3 de noviembre, ya el dirigente del PSV, Freddy Bernal, ha dicho que hay vigilia permanente en el Palacio. ¿Qué esperar de ese día? Mira, la presencia nuestra en las calles, nosotros lo hemos hecho, lo hemos dicho además, de que vamos a estar permanentemente en la calle. Nos asiste el derecho a defender los logros y la conquista de este pueblo en el marco de lo que establece la Constitución. Yo rápidamente, Lirio, quería referirme, ¿no?, a estas motivaciones para que ellos acudan a Miraflores y el debate que se está dando en la Asamblea Nacional, donde en efecto la propia Constitución, siguiendo el curso, lo que está en la Constitución, la ruta de la Constitución, Lirio, allí claramente se establecen, por ejemplo, el artículo 236 establece todas las atribuciones y las competencias del presidente de la República, las ha venido ejerciendo, ha cambiado ministro, ha ejercido la política internacional del gobierno, es decir, está haciendo todo un esfuerzo, ¿no?, de manera personal, directa y como parte como su condición de jefe de Estado, para atender la situación, de modo que ha estado en ejercicio de su mandato. Lo otro es que ellos hablan, la motivación es el abandono de cargo. Lirio, el artículo y sobre todo un juicio de responsabilidad, ¿no? Bueno, no usan la palabra juicio porque eso correspondería al Tribunal Supremo de Justicia. Sí, ellos hablan de responsabilidad. De responsabilidad, política. Claro. Pero fíjate que el artículo 222 de la Constitución nuestra habla de que la Asamblea Nacional podrá ejercer en función de control mediante los siguientes mecanismos: interpelaciones, investigaciones, preguntas, autorizaciones y aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución. En ejercicio del control parlamentario, de acuerdo a estos mecanismos, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios, ¿verdad?, que intenten, y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Ninguna de estas cosas se cumplió, Lirio. Ninguno de estos 5 mecanismos que establece el artículo 222 se cumplieron para declarar, digamos, la responsabilidad política, y mucho menos acudieron al Poder Ciudadano, como corresponde, para que intente las acciones a que haya lugar y hacer efectiva esta responsabilidad. Es decir, están violentando el propio artículo 222, la Constitución, y esto nos lleva precisamente al artículo 25 de nuestra Constitución, en la cual todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y esos funcionarios, caso del presidente de la Asamblea Nacional, que lo ordenen o ejecuten, incurren en responsabilidades penales, civiles y administrativas. Entonces ya está claramente demostrado en la Constitución de que esos mecanismos, esas motivaciones
que tiene la oposición para convocar, y cuando vimos el encabezado de un diario nacional hoy, vimos que era prácticamente la misma, digamos, carátula principal del 2002, una marcha hacia Miraflores, un paro general, y todo lo que esto desencadenó en el país, eso la gente lo tiene muy preocupada porque pareciera que están reeditando lo que hicieron en el 2002. Diputado, el tiempo nos alcanza. Ya que mencionó ese paro general, para mañana justamente está convocada una huelga de 12 horas, porque ese anuncio de que empresa cerrada será tomada si hay libertad de empresa, y Fedecámaras ha dicho justamente que tanto patronos como trabajadores son libres de decidir trabajar o no mañana durante esas 12 horas. Porque creo que por ninguna parte aparece un pliego conflictivo, ni siquiera de los patronos en este caso, de Fedecámaras, ni de los trabajadores supuestamente afectados, sino que esto está inscrito, está enmarcado, Lirio, en la operación Cóndor Plan Rock and Roll. Allí están descritos cada uno de los pasos. Y lo que ellos han hecho en estos últimos días y lo que pretenden hacer el 3 de noviembre, declarar la responsabilidad, el abandono de cargo, cosa que totalmente es irracional, es absurda, lo que plantea precisamente es darle cumplimiento a ese coletazo, ¿no?, de la última fase del gobierno del presidente Obama en los Estados Unidos, que sin lugar a dudas, Lirio, allí está claramente descrito, fue denunciado por el vicepresidente de nuestro partido. Bueno, todo eso que está allí es lo que ellos han venido haciendo, y eso lo que va a llevar precisamente es a una confrontación, porque la oposición ha dicho que no quiere para nada el diálogo, Lirio. Diputado, este Consejo de Defensa de la Nación que el presidente Maduro ha dicho está en sesión permanente, criticó la ausencia luego de ser invitado del presidente del Parlamento. ¿Por qué lo convocan si supuestamente el Parlamento está en desacato? Igual ocurre con la pregunta que nos hacen de por qué nosotros asistimos también a las sesiones. A las sesiones si el Parlamento está en desacato. Mira, Lirio, nosotros no vamos a dejar de asistir ni a las sesiones en la Asamblea Nacional, porque es un foro político, y evidentemente ahí nosotros vamos a fijar nuestra posición como bloque de la patria y denunciar esta actitud de violar la Constitución, de permanente desacato a decisiones del Poder Judicial, así como no dejaremos de estar en el Mercosur, en el Parlasur, en todos los organismos, en todas las instancias, en todos los espacios, estaremos nosotros llevando nuestra posición y la posición del pueblo venezolano. Y en este caso, bueno, el artículo 323 es claro, ¿no? El presidente sigue siendo Ramos Alú del Poder Legislativo Nacional, y el artículo 323 habla casualmente de que a todos los que dirigen los poderes públicos de la nación están convocados a este Consejo Nacional de Defensa precisamente como órgano consultivo, es decir, es un mecanismo de consulta permanente que está en la Constitución para que el presidente de la Asamblea y el resto de los poderes puedan participar en un debate institucional al margen de la mesa de diálogo que se está dando con la oposición. Bueno, pero que pareciera que ellos tampoco, Lirio, esta vez, a pesar de todas las condiciones que pusieron, no quieren ir a la mesa de diálogo. La oposición dice que no ha comenzado formalmente diálogo, que son acercamientos previos. El diputado Ramos Ayub dice que la MUD está en posición de ir a exigir, e incluso con la facilitación del Vaticano piensan plantear un adelanto de elecciones o unas elecciones generales. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero tú y yo sabemos, y el país sabe, que ellos se debaten en una enorme contradicción a lo interno, ¿no? Todos ellos vienen reuniéndose con compañeros nuestros que ha designado el presidente de la República, y eso ha sido público, notorio y comunicacional. Algunos dirigentes, como el caso de un nuevo tiempo, han dicho de que todos sabían que se iba a dar esta reunión, que se han dado reuniones previas, Lirio, precisamente elaborando una agenda, que han solicitado la presencia del enviado del Papa, y allí está también, y que han dicho, bueno, han pateado una vez más la mesa de diálogo. Y esto está clarito porque si tú revisas, repito, esa operación Cóndor y ese plan rock and roll que se le consiguió un dirigente de la oposición de Voluntad Popular, allí están los pasos, y por ninguna parte aparece que la oposición está interesado en un diálogo, porque ellos, repito, van a ir a un paro general, ellos van a ir a las guarimbas nuevamente, lamentablemente están apareciendo los muertos, y yo creo que aquí hay que establecer las responsabilidades que corresponden en este caso a los dirigentes de la oposición, que pareciera más actuar por las presiones internas de los poderosos grupos económicos y esa situación de contradicciones que denunció el propio UNT, que ha denunciado Simón Calzadilla, que todos ellos han venido denunciando el laberinto en que hoy se encuentra la oposición venezolana. Diputado, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Lidia.